Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta linda mañana, una mañana fresca para nosotros, una mañana con poco sol, pero es una bendición poder saber que nos hemos levantado y hemos visto al Señor obrar para bien en nuestras vidas. Hoy quiero invitarles en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 16 al versículo 18. Mire lo que dice allá esta porción de la palabra de Dios. Mire lo que dice allá. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, dice, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Yo quiero hablarles el día de hoy en esta porción de la palabra de Dios, en el versículo 17, cuando dice, mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. Yo quiero hablarles de esta porción de la palabra de Dios. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. De eso quiero hablarles en este día. Padre, bendice tu palabra, bendice este devocional, Señor, ayúdanos a meditar en lo que podemos nosotros hacer por ti y para la gloria de tu nombre mientras esperamos el regreso inminente de tu parte, Señor, a llevarnos contigo a reinar para siempre, Señor. Bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Como todos sabemos, el Señor Jesucristo había sanado a un paralítico que había estado 38 años esperando el movimiento del agua y pareciera ser que nadie se había interesado en la condición en la que este paralítico se encontraba, dado que muchos, por lo que vemos, pasaban al estanque, eran sanados y nadie miraba hacia abajo a la necesidad con la cual este paralítico se encontraba intentando en repetidas ocasiones pasar al estanque de Betesda. Y la Biblia nos dice que en el mismo momento que el Señor Jesús sanó a este paralítico, le dijo que tomara su lecho y que y andara o se fuera. Y la Biblia nos dice que al ver al paralítico o al ex paralítico cargando ese lecho y caminando, la Biblia nos dice que los fariseos y seduceos le preguntaron que por qué llevaba ese lecho. Y le dijo, pues el que me sanó me ha dicho que tome mi lecho y que siga, sin importar que día sábado. Y la Biblia nos dice que los judíos se molestaban, se incomodaban por el hecho de que Jesús había ocupado el tiempo para precisamente sanar y levantar a este paralítico en día sábado. Les incomodaba mucho porque se hacía coigual a Dios. Por eso el versículo 18 dice a la Biblia que no solamente quebrantaba el sábado, sino que también dice la Biblia que a su Padre llamaba a Dios, dice, haciéndose igual a Dios. Y por cierto, Jesucristo es Dios. Y la Biblia nos dice en la primera epístola de Juan que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios, hermanos, definitivamente. Pero al sanar Jesús a este hombre que había sido paralítico en el estanque de Betesda, este paralítico, hermanos, le testificó a los maestros de la ley que el que le había sanado en día de reposo le pedía y le decía que tomara su lecho y anduviera. La respuesta de Jesús a estos fariseos y seduceos que estaban cuestionando lo que Jesús había hecho, nos invita a pensar en lo que nosotros como cristianos deberíamos de mantenernos haciendo sin importar el periodo que nosotros estamos viviendo hoy por hoy en la actualidad. Él le respondió a los fariseos y seduceos esta declaración en el versículo 17 y ahí vamos a concentrar nuestra atención. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Y yo obro. Lo que quiere decir, fíjense bien, que el Señor Jesús jamás ha dejado de trabajar. Trabaja desde antes de la fundación del mundo. Trabaja, hermanos,
preparando desde antes de que Él fuera a la cruz del Calvario el plan de redención y salvación que iba a producir por nosotros. Le puedo decir el día de hoy, hermanos, que el Señor Jesús no ha dejado de trabajar. Trabaja en nosotros en la persona de su Espíritu Santo. Y mientras trabaja en la persona de su Espíritu Santo, quien también es Dios, por cierto, es claro que todavía el Señor Jesucristo sigue obrando y trabajando a nuestro favor, de tal forma que obra como nuestro abogado, como nuestro intercesor ante el Padre, siendo la propiciación por nuestros pecados, dice la palabra de Dios, y no solamente los nuestros, sino también de los de todo el mundo, como dice 1 Juan 2, 1 y 2. Pero lo que quiere decir que si el Padre hasta ahora trabaja o obra, dice yo también obro. Algo que es digno de recordar en esta pandemia, hermanos amados, es que el Padre sigue trabajando a nuestro favor. El Padre sigue supliendo nuestras necesidades. El Padre, hermanos amados, siendo que está con nosotros, como veíamos el día de ayer, sigue manifestando su amor y su cuidado en nuestras vidas de forma inigualable. Dado que Él trabaja y siempre ha trabajado un plan desde antes de la fundación del mundo, es importante que cada cristiano logremos comprender que Él sigue obrando y obrando a nuestro bien, obrando a nuestro favor. Me asombra cómo nosotros en la sociedad nos esforzamos por intentar llegar a la meta de obtener una jubilación, y creo que no hay nada de malo en prepararse para la vejez, pero a veces en ese proceso llegamos a jubilarnos materialmente, y hay tantos cristianos que en el paso de los años pareciera ser que llegaron a jubilarse en el asunto de servir al Señor en sus vidas cristianas. Recientemente yo estuve hablando con el misionero americano que comenzó la iglesia donde yo fui salvo en el año de 1992-93, y él me decía a la edad de sus 78, 79 años, todavía siendo un misionero, que él no se había jubilado porque estaba esperando que el que lo había llamado al servicio le jubilara, llevándole a la presencia del Señor en su vida. Y qué ejemplo tan más claro de lo que yo estoy hablando el día de hoy, hermanos amados, de que si el Padre hasta ahora trabaja u obra, yo obro. ¿Sabe qué nos está diciendo, hermanos? Que si Él obra, yo debería de seguir obrando para bien en mi vida como hijo de Dios, llevando a otros a los pies del Señor. De que si Él obra o sigue trabajando, hermanos amados, yo no debería de parar de orar, porque el Padre está presto para atender a mis ruegos y necesidades en mi vida como cristiano. Si Él obra, hermanos amados, fíjense bien, yo tengo la obligación o la responsabilidad delante de Él de seguir escudriñando su preciosa palabra, porque Él no ha dejado de trabajar y no quiere dejar de obrar en nosotros y en nuestras vidas. Si Él obra, yo debería de seguir obrando, hermanos amados, y buscar definitivamente, hermanos, ser cada vez más como Él en mi vida cristiana. Si el Padre hasta ahora trabaja y Jesús sigue ahora trabajando todavía, hermanos amados, yo debería de seguir compartiendo mi fe. Es una pena tener que decir que haya tantos cristianos que en medio de esta pandemia pareciera ser que también llevó a muchos creyentes a quedar paralizados para ya no compartir su fe. Y por otro lado, también tenemos a otros que durante todo este tiempo de pandemia dejaron una clara evidencia de que no tienen ningún tipo de interés de compartir su fe. Pareciera ser, y lo digo con mucha pena, que hay tantos creyentes que lo único que lograron desde el día en que el Señor Jesucristo los salvó fue crecer en el conocimiento del Señor, que no está mal, pero es una tristeza que ese conocimiento y ese crecimiento que tuvieron de las verdades de la palabra del Señor en sus vidas, jamás les llevó a compartir su fe, y esto se convirtió en una buena excusa para dejar en claro
que nunca tuvieron un interés en compartir a otros su fe, dado que es un inmenso y una tremenda oportunidad que nosotros tenemos de parte del Señor de seguir compartiendo nuestra fe. Dice la Biblia, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Ningún cristiano debería de pensar en jubilarse en este asunto de servir y de honrar al Señor en nuestras vidas. Si Él obra, hermanos amados, yo debería de salir de ese estatus de letargo espiritual donde yo no estoy progresando espiritualmente en mi vida cristiana. Si el Padre hasta ahora obra, yo debería de estar obrando para avanzar en mi fe. Si el Padre hasta ahora obra, hermanos amados, yo debería de estar obrando para no parar de trabajar para llevar a otros a los pies del Señor Jesús. Yo le quiero decir el día de hoy que dado que este devocional tiene un enfoque para que nosotros no nos relajemos, para que nosotros no dejemos de trabajar, para que nosotros no dejemos de llevar a otros a los pies del Señor, que para que en este tiempo donde nos han llevado a un encerramiento y donde la gente no quiere o está llamada a no tener contacto a más de 2 a 3 metros o 6 pies como comúnmente se le llama en la actualidad en el mundo en inglés, es importante, hermanos amados, de que aún así el Padre nos está llamando en esta etapa de pandemia a seguir obrando, a seguir trabajando, a seguir haciendo su voluntad en nuestras vidas. Su voluntad, hermanos, no ha tenido una pausa. Su voluntad, hermanos, escuchen esto, no nos ha llamado a que nosotros caigamos en ese estatus de ir como en esa línea recta espiritual donde no estamos haciendo nada por el Señor que nos rescató en nuestra vida cristiana. Qué interesante pensar que el Señor Jesús les dijo a estos judíos, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Lo que nos invita a nosotros como cristianos a pensar que si vamos a avanzar y progresar en el asunto de ser más como el Señor en nuestra vida cristiana, qué bueno sería tomar en cuenta por lo menos estas 3 o 4 recomendaciones que quiero hacerle a usted el día de hoy en este devocional. Número 1, si usted va a obrar, si va usted a seguir haciendo la voluntad del Señor en su vida, número 1, no pare de crecer, porque la Biblia nos dice, mi Padre hasta ahora trabaja u obra y yo obro. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. En otras palabras, el cristiano está llamado a seguir desarrollando su fe, a no estancarse, a no dejar de progresar. Todos sabemos que cuando un agua queda estancada completamente, hermanos, lo único que llega a producir es un hedor y a pudredumbre, de tal forma, hermanos, que ya no tiene ningún tipo de avance porque se ha estancado, ya no está fluyendo. Hermanos amados, qué bien nos haría a nosotros como cristianos entender que no tenemos por qué parar. ¿Sabe hasta cuándo se va a terminar esto, hermanos, de servir al Señor? Hasta el día en que suene la final trompeta. Mientras tanto, el cristiano debería de vivir en su vida cristiana. Escuchen esto, trabajando por el Señor, no pare. Número 2, desarrolle un plan para seguir creciendo en su vida cristiana. Si usted como hijo de Dios no ha desarrollado un plan para seguir madurando y avanzando en su fe como hijo de Dios, yo le invito a que desarrolle una vida de oración. Le invito a que desarrolle un plan de lectura bíblica sistemática que le lleve a seguir creciendo en su andar con el Señor, porque el Padre hasta ahora obra y el Hijo de Dios debería de seguir obrando para la gloria de su nombre. Entonces no pare. Número 2, desarrolle un plan. Número 3, no deje de compartir su fe con alguien más. Yo le invito el día de hoy a que encuentre el medio de seguir hablándole del Señor a otros que no conocen de Cristo Jesús. El Padre hasta ahora trabaja, hermanos amados. Y la invitación es, no deje de crecer, no deje de avanzar,
No pierda su hambre por ser más como Él. No deje de compartir con otros lo importante de la salvación que viene a través de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Jesús dijo, hermanos amados, en esta porción de la palabra de Dios, mi Padre hasta ahora trabaja, obra, y yo obro. Esto no se ha terminado, hermanos amados. Este no es el momento para relajarse. Este no es el momento para ceder. Este es el momento, hermanos amados, más indicado para seguir llevando a otros a los pies de Cristo. Trágica sería la culminación de la vida de algunos de nosotros. Terminarla sin jamás haber hecho algo para la gloria de su nombre en nuestra vida cristiana. Querido hermano, que me está escuchando a través de este devocional, yo le invito a que piense cómo, de qué manera usted está todavía obrando a favor de otros. Porque Jesús dijo, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Que el Señor nos lleve, hermanos, en este día a pensar las oportunidades, las maneras, el momento indicado de siempre compartir nuestra fe con aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Como recuerdo, cuando mi hijo David y su servidor estábamos viajando del estado de Arizona al estado de Oregon para ir a una conferencia rumbo hacia Washington, al estado de Washington. Y en ese trayecto de Arizona, cuando hicimos escala de México, el avión, hermanos, estaba envuelto en una turbulencia que jamás había yo experimentado y tampoco mi hijo David había experimentado. Y recuerdo que una persona de Centroamérica se acercó y me dijo, varón, pegándome en mi espalda, ¿no tienes miedo? Y recuerdo que le dije yo, pues la verdad no, pues si se cae, pues la vida se acaba y no más, el avión. Me dijo, varón, no diga eso, de por sí estoy nervioso. Le dije, relájese, no pasa nada, es una turbulencia. Yo llevaba mi Nuevo Testamento en mi chaqueta. Volvimos a entrar a otra turbulencia y me dice, varón, ¿de verdad usted no tiene miedo? Le dije, no, no tengo miedo porque soy un hijo de Dios. Y en ese momento entendí que era el momento de compartir mi fe y me di la vuelta en mi asiento y comencé a abrir mi Nuevo Testamento y le di el Evangelio y le di el plan de salvación a ese caballero. Pensamos que hay momentos específicos para compartir nuestra fe. Siempre los hay, hermanos, porque el Padre hasta ahora obra y yo obro. Jesús se preocupó tanto por este paralítico que dejó en evidencia lo que a tanto nos cuesta a nosotros como cristianos entender. No hay por qué parar. No hay por qué dejar de desarrollar un plan. Y no hay por qué dejar de compartir nuestra fe, porque nuestro Padre hasta ahora obra. Y nosotros deberíamos de seguir trabajando para la gloria de su precioso nombre. Salga de su letargo. Salga de su apatía. Salga de su egocentrismo con el cual usted probablemente ha caído en su vida cristiana. Y piense en los momentos en los que usted todavía debería de estar compartiendo su fe con otros. Porque mi Padre, como dijo Jesús, hasta ahora obra. Yo debería de seguir obrando también, como el Señor Jesús lo hace. Que el Señor le bendiga. Padre, bendice tu palabra, bendice este tiempo, Señor, eres bueno. Y ayúdanos a entender cómo debemos de seguir trabajando por ti y para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en este día, hermanos, a ponerse a trabajar por el Señor. Que Dios les bendiga.